Bienvenidos a Gesed, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra, a través de la Cábala y la psicología transpersonal. Bienvenidos. Continuamos con el análisis de Vaikra. Ciertamente esta semana estamos en la porción de Sap, pero correspondiente al libro de Vaikra. Yo todavía sigo totalmente metida en el análisis de esta porción porque es sumamente profunda, al igual que todas las porciones de nuestra Torá. Y cada vez que la leo, encuentro más y más y necesito compartirles esta parte de Vaikra. Sí, seguramente si algunos de los que me siguen han podido darse cuenta que en comunidad compartimos los escritos que vamos sacando de nuestro análisis cabalístico de la Torá. Entonces voy a compartirles esta parte del libro de Vaikra, ¿sí? Que corresponde a la de la semana pasada, pero como les digo, encontramos cada día más cosas que necesitamos compartir para poder que siga incrementando nuestro recipiente de conocimiento y en todos los sentidos. Pues bien, ¿sí? Vaikra, ¿sí? Que en español significa llamó, ¿sí? Entonces la oración completa, es decir, el Eterno llamó a Moshe desde la tienda de reunión diciendo, Levítico 1:1. Algo que puede parecer tan simple tiene una profundidad casi inefable. Y gracias a la ayuda del texto del Zohar, tomo 19, se explica de tal manera que es imposible no ser transformado por este análisis, ya que se estudia la composición, la estructura de las letras que componen la palabra Vaikra, que es la letra Vav, la letra Yud, la letra Kaf, la letra Resh y la letra Aleph. Muy bien, ese llamado del Eterno a su servidor Moisés se da después de que se terminó de construir el tabernáculo, pues ahora se iniciaba el trabajo de los levitas dentro de este tabernáculo para que la Shejina, o presencia divina, estuviera directamente entre nosotros. Esto también tiene una gran profundidad, pues no es otra cosa que la esencia del carruaje celestial. El tabernáculo había de construirse para que esté en correspondencia con el tabernáculo en lo alto y así estar en contacto con nuestro Dios. Es decir, no tenía otra función que unificar los mundos superiores con el mundo terrenal. Y no es hasta que se construye, que se conforman las legiones espirituales que nos acompañan en nuestro camino por Malhut, ¿sí? Según el análisis cabalístico del Zohar, en la declaración El Eterno llamó a Moisés, está el vínculo con los nombres de los ángeles que se encuentran en los 4 flancos del tabernáculo supremo, es decir, el que está en el mundo espiritual o mundo de la emanación Atzilut, que se encuentra rodeado de legiones angelicales vinculados al mundo de Asia, es decir, el mundo donde nosotros estamos. Está el campamento de Mijael, del lado derecho, del lado de Gesed, y el campamento de Gabriel, del lado izquierdo o Geburá. Hay un encargado espiritual en cada flanco, y de él penden 4 grupos de 3, sumando 12 en total, lo cual está totalmente relacionado con las tribus de Israel, o no es casualidad que 12 y 12, o sea que estén en correspondencia con el número de las tribus de Israel con sus respectivas cabecillas.
La tribu de Dan, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín, todas las tribus tienen a sus cabecillas, ¿sí? Alude precisamente a esas legiones angelicales que tienen a sus respectivos comandantes, ¿sí? Por eso se dice que los hijos de Israel son ángeles de arriba, ¿sí? Entonces, estas legiones angelicales en Malhut están en correspondencia con el mundo de la emanación o mundo de Atzilut, que corresponde a Seir Anpin, que son las Sefirot del árbol de la vida, Gesed, Gemurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Bien, estos ángeles, también llamados ángeles de Argamán, Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel, se completaron hasta que los hijos de Israel llegaron a Jerusalén o tierra prometida. Eso se ve hasta el libro de Deuteronomio, cuando ya entran a la tierra de Israel. Y dependiendo del flanco en el que se encuentren y el campamento, destella sobre las cabezas de estos ángeles una de las letras de la palabra Vaikra. Es decir, cuando en el inicio del libro de Levítico se dice que el Eterno llamó a Moisés, se está hablando de la conformación de los ángeles del carro celestial o Merkaba para realizar su trabajo en el mundo físico a través de las tribus de Israel. Fíjense qué importante. Fíjense qué importante es el pueblo de Israel. Y sí, algunos críticos, algunos atacantes del pueblo de Israel dicen, es que el pueblo de Israel es el pueblo contacto que se comunica, que está en relación directa con entidades espirituales que nos manejan. Por supuesto, es el pueblo elegido. Pero tenemos que conocer la esencia de todo esto y la razón de ser de todo esto. Tiene una razón de ser suprema, importantísima para nuestra estancia aquí en Malhut y nuestro ascenso por el árbol de la vida. Venimos a hacer un trabajo. Y para poder hacer este trabajo, todo este orden del mundo espiritual está configurado para eso. Pero le hemos visto el lado negativo y no está, y eso nos aleja más de nuestra conexión con el Creador. ¿Sí? Voy a leer textualmente algunos párrafos del Zohar, del tomo 19, donde viene el análisis de esta porción de Vaikra. Dice en la página 42, que es, los que han leído el Zohar se pueden dar cuenta que el Zohar en algunos tomos vienen secciones donde dice Reya Meemna, ¿sí? Reya Meemna, que significa pastor fiel. Estas partes, estas divisiones que hay en el Zohar, aluden a Moisés, porque los autores, los que proporcionan estas enseñanzas en el Zohar, hacían, con su estudio cabalístico de la Torah, hacían descender ángeles que los acompañaban en su estudio cabalístico de la Torah. Ellos hacen descender a esas entidades espirituales cuando hacen ese tipo de análisis profundo. Entonces aquí está registrado Reya Meemna, que es el pastor fiel, que dice que Moisés los acompañaba en sus análisis. Está algo extraordinario. Voy a leer esa parte, tomo 19, página 42, dice: ahora bien, el incremento de la bendición por los incrédulos, que fue agregada a las 12 bendiciones intermedias de la plegaria de las 18 oraciones denominada Amidá, ¿quién las come? Es decir, ¿quién recibe la abundancia proveniente a través de ella? La respuesta no es sino esta:
aquel de quien se dijo, he venido a mi huerto, hermana mía, novia mía. Cantar de los Cantares 5.1. Se refiere al aspecto femenino inferior, Malhut, y se alude a los entes inferiores, a los entes impuros denominados Hitzonim, los cuales desean nutrirse de su abundancia y a través de esta bendición se apartan del aspecto femenino inferior Malhut. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué relación tiene con el tabernáculo? Bueno, cuando se erigió el tabernáculo, las ofrendas eran sacrificios de animales, ¿sí? Y de esa manera se alimentaba, ¿sí? Se hacía bajar abundancia al mundo físico, ¿sí? Pero después de que los romanos destruyen el templo y que se da la diáspora, ya los sacrificios de animales se sustituyen por la plegaria. La plegaria matutina, la plegaria de la tarde y la plegaria de la noche, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿quién la come? Es decir, ¿quién come esta ofrenda de la oración? O bien en aquel entonces, las ofrendas que se hacían en el tabernáculo, ¿sí? Malhut. Y en Malhut están esos entes denominados impuros, llamados Hitzonim, es decir, esas entidades espirituales negativas. Ellas necesitan alimento para no generar caos en la tierra, ¿sí? Necesitan alimento para no generar caos en la tierra. Entonces, al sustituirse las ofrendas, los sacrificios de vacunos, de todo lo que ya les hemos explicado anteriormente, ahora reciben ese alimento a través de la plegaria. ¿Ok? Por eso es que se ha dicho que el pueblo de Israel está muy vinculado con esas entidades negativas, pero no es así. Lo que pasa es que su trabajo espiritual, su ministerio espiritual cotidiano consiste en hacer esa ofrenda de oración, esa plegaria que ya la hemos hecho durante mucho tiempo, la hemos hecho. Y es cuando más tranquilo está, cuando hay demasiado juicio afuera, cuando hay demasiado rigor, quiere decir que no se está haciendo la plegaria, esas ofrendas de oración, como corresponde. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a hacer otra lectura textual del Zohar. Dice, dijo Rabbi Hía, ven y observa. Cuando fue erigido el tabernáculo y la congregación de Israel, asociada con el misterio de la presencia divina, Shejinah, o sea, el aspecto femenino inferior, Malhut, descendió para posar su morada en la tierra. El santo bendito sea, o sea, el aspecto masculino inferior, Zeir Anpin, le dijo este versículo. He venido a mi huerto, hermana mía, novia mía. He recogido mi mirra con mis fragancias, he comido mi caña, donde crece la miel, con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Comed, compañeros, bebed abundantemente, amados. Cantar de los Cantares 5.1. O sea, se produjo la unión del aspecto masculino inferior, Zeir Anpin, ¿sí?, con el aspecto femenino inferior, Malhut. Solo hasta entonces hubo bendiciones y alegría en todos los mundos, es decir, cuando se unifica el cielo con la tierra, es cuando hay bendiciones y alegría de todo tipo en el mundo. Y esa unificación del mundo superior con el mundo físico se realiza con la plegaria con intención, debidamente realizada. Y el aspecto femenino inferior Malhut se perfumó y endulzó a través de la unión para hacer salir de ella bendiciones para todos los entes inferiores que moran en los mundos de lo bajo. Pues cuando esos 6 extremos del aspecto masculino inferior, Zeir Anpin, se bendicen a través de
la abundancia recibida de la Sefirá Yesod, del aspecto femenino superior Ima, entonces todos los mundos se bendicen, como uno en lo bajo, y los 6 extremos del aspecto masculino inferior Seidan Pin, antes de transmitir esa abundancia a Malhut, para que la transmita a lo bajo, se bendicen en lo alto, recibiendo la abundancia del aspecto masculino superior Abba y el aspecto femenino superior Ima. Y los hijos de Israel se bendicen de todos los 6 extremos del aspecto masculino inferior Seidan Pin, pues ellos provocaron la proyección de todas estas bendiciones y abundancia. Sí, o sea, cuando se destruye el templo, lo que se está haciendo es destruir el medio para hacer bajar las bendiciones al mundo. Se destruye el vínculo con lo divino, ¿sí? Y que tiene su epicentro en la tierra prometida, en Israel. Porque ahí todavía no lo sabemos. Pero el Creador elige ese medio como punto de inicio para estar en contacto con nosotros. Entonces, de ahí podemos inferir por qué. ¿Qué es lo que significa cuando estamos en guerra en este punto? Cuando estamos en guerra en esta parte geográfica del mundo. Estamos en guerra con nuestro Creador. Estamos oponiéndonos a que baje lo bueno, las bendiciones, la alegría, la integridad a nuestro mundo. Cuando desde diferentes flancos se atenta contra Israel, se está atentando con nuestro vínculo con lo divino. Pero no podemos entender esto, no podemos entender, y hay un odio hacia el pueblo judío, pero estamos atentando contra el medio principal de conexión con lo alto, porque ahí se encuentra, ¿sí? Entonces, en la construcción del tabernáculo se establece con el fin de unificar el mundo superior con el mundo inferior, ¿sí? Ahora bien, ya hicimos un análisis sobre el significado que tienen, la razón de ser que tienen los sacrificios, ¿sí? Vamos a mencionar brevemente este aspecto que también es muy importante para poder entender, ¿sí? ¿Por qué se tenían que hacer sacrificios a Dios, al Creador, al Eterno? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué debían de ser toros, cabras y ovejas los ofrecidos en sacrificio y no otros animales? ¿Por qué lo esencial del sacrificio eran los riñones y el sebo o grasa que cubre esos órganos? Poniéndolos sobre el fuego para aroma grato al Eterno, así dice textualmente. ¿Acaso el Creador necesita muerte, sangre y fuego para aceptar a la persona? Definitivamente se tiene que comprender la esencia de esas prácticas espirituales, ¿sí? Con este tipo de prácticas que se hacían en la antigüedad, se tenía una conexión directa con el mundo superior. Y como lo dice aquí en el Zohar, con el descenso de las bendiciones del cielo, se apaciguan los entes inferiores, es decir, esas entidades espirituales que están al acecho y quieren la destrucción del mundo, que quieren la destrucción del ser humano. Pero cuando reciben su alimento, es decir, la oración, la plegaria bien hecha, bien intencionada, esos juicios se apaciguan, todo se apacigua. Entonces, en Kabbalah se dice que todo tiene una función, todo tiene un uso, todo tiene un para qué y un por qué. Entonces, vemos que el mundo puede funcionar en automático y a través de todas esas catástrofes, tiene una función, pero yo creo que sería mucho mejor que este mundo funcionara a través de la unificación del mundo superior y el inferior a través de este servicio espiritual
que es muy importante. Entonces, vamos a seguir profundizando, vamos a seguir analizando porque necesitamos acceder a este nivel de conocimiento de nuestra Torá. Necesitamos comprender para dejar de juzgar, para darnos cuenta de realmente qué es lo que nos toca hacer. Muy bien, pues vamos a continuar con el análisis semanal de nuestra maravillosa Torá y espero que esto te haya servido tanto como a mí. Que tengas un excelente día. Shalom.